Que ella, al unirse con la sociedad civil, ha promovido de que como muchas cosas de la ley 37 se devolverían a su cauce, en el caso del título 12º de la participación ciudadana, creo que eso va a ser elementalmente vinculante como los primeros trabajos que va a hacer la Secretaría Nacional. ¿Qué quiero decir? Ahí le estamos impulsando porque ella, a través de la Comisión de los Municipios, haga impulso de una oficina de divulgación y apoyo ciudadano para los asuntos de conocimiento público de la descentralización. ¿Qué ocurre en la práctica? Que cuando todo este proceso inicia, el que se supone tiene que entenderlo el ciudadano, pero el que menos lo va a entender el ciudadano si nosotros comenzamos a cerrar puertas desde el inicio, que es lo que le ha ocurrido a Honduras, Costa Rica, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar eso, lo que estamos haciendo es, entiende el numeral 7, por favor, entiende el numeral 7, que no permita que allí la Secretaría, mientras está activa en los municipios esta Secretaría de Información. ¿Qué significa eso? Que cuando venga el título 12º, que venga la participación ciudadana, hemos elaborado cómo se va a ejecutar todo eso. Es decir, los ciudadanos llegarían a esa oficina de los municipios y presentan propuestas que ya fueron consultadas por los representantes y por todo el mundo allá abajo. Pero tienen un lugar donde consultar cómo van a los suyos, qué está haciendo su representante, qué está haciendo el municipio en materia de administración, los proyectos que adoptó esa secretaría, lo que adoptó el comité ejecutivo, etcétera, lo que quieran. Lo otro que también hemos añadido... Para quedar claro, usted está hablando de una oficina de comunicación. Exactamente, porque entiéndase que la Secretaría va a tener una de las funciones importantes, que es promover mecanismos para la convocatoria de los representantes de la sociedad civil organizada o no organizada. Pero él también tiene que divulgar esas acciones que se dan del proceso de descentralización. Si eso va a ser así, significa que debería tener donde los ciudadanos se van a informar de todo lo que está hablando, porque eso va a quedar en el aire con medios de comunicación noticiosos o lo que tú quieras. Es mejor un lugar vinculante a que la Secretaría Nacional de Descentralización, mientras dure su proceso, llegue a los municipios y en esos municipios la información que incluso él recaba de los ciudadanos reciba también la orientación para que pueda fijar su política y una vez hay consensuado. Es lo que estamos promoviendo con el numeral, específicamente el numeral 7. Pregunto a Gutiérrez de Amumpa si tienen alguna preocupación que se anexe una oficina de información. Nosotros debemos claro, porque ¿qué está pasando? No hay vinculación entre el ciudadano y lo que vaya a acudir con la decisión. Debe haber a través de esa secretaría se alimente de algo, porque es lo que vamos a hacer. Debe haber a través de la representación de la sociedad civil ahí que va a estar establecida. Pero quisiera escuchar la posición entonces de Amumpa y del Ejecutivo sobre la propuesta emitida por el gobernador económico. Hizo uso de 32 temas sociales. Hay quienes creen que Jesucristo no era sociólogo, cuando yo le voy a decir que sí. Y uno de esos 32 temas quedó registrado en Mateo 7:12. Pero ustedes pueden buscar lo demás cuando tengan una Biblia en la casa, pero los que tienen una Biblia en la casa puedan buscar. Lo cierto es que el escritor de los Corintios dijo algo, viendo eso de Mateo 7. Yo quiero que me presten atención aquí, porque es la causa de la participación ciudadana. Y resulta que entonces el Señor dijo, así pues, todas las cosas que tú quieres que los hombres hagan contigo, hazlo tú con ellos. Así que el escritor de los Corintios resume y dice, bueno, no tengo de otros. Primera de Corintios 10:24. Nadie busca su propio bien, sino el de otros. Anda, búsquenlo para que ustedes vean que está centrado en él. Y cuando yo me puse a hacer ese análisis basado en esos principios para aplicarse a todas estas normativas, ¿sabe por qué se lo digo? Porque si nosotros obedecemos un poquito la voz de Dios, no tenemos que estar debatiendo mucho. Resulta que aquí se ha resuelto, o se han generado 3 preguntas, pero de las 3, 2 se han resuelto con claridad. Necesitamos resolver una a mayor profundidad. Participando.
para su conocimiento, nosotros, esta agrupación de la sociedad civil, hemos presentado, ¿verdad?, algunas modificaciones, algunos artículos para que se tome en cuenta la sociedad civil y no solamente a los estamentos del gobierno. Es una propuesta que ustedes están presentando y no tuvieron participación ustedes acá. Bueno, acuérdense que apenas vamos en el segundo artículo, ¿verdad? Más adelante estamos proponiendo algunos cambios en otros artículos para que se incluya la sociedad civil dentro de lo que es la descentralización. Sin embargo, se ha visto que se ha hecho un periodo de consultas a nivel nacional. ¿No están satisfechos de cualquier parte? Bueno, ¿cómo decirte? Ese es un periodo de consulta que a mi parecer se hizo yo conmigo. ¿Te das cuenta? La sociedad civil es aquella que está en las barriadas, en las comunidades, en los distritos. No es aquel que pertenece o forma parte de los municipios, ¿no? La sociedad civil es el pueblo común. Ese es el que tiene la necesidad y por eso esta descentralización debe ser un éxito para ellos. Pero también se debe tomar en cuenta. En estos dos artículos que ya se han discutido y que se aprobaron, ¿qué usted no está de acuerdo? ¿Qué sí? Bueno, si se va a hacer por la primera etapa, donde la Secretaría Nacional de Descentralización va a ser hasta la segunda etapa, me parece correcto. ¿Por qué? Porque esa Secretaría lo que va a hacer es agilizar que el dinero llegue a los diferentes municipios y las comunidades que resuelvan sus problemas, ¿verdad? Pero ya para una segunda etapa, la autoridad es necesaria para que los municipios tengan poder y autoridad sobre la ley de descentralización. En estas modificaciones a este artículo número 2, la diputada Rodríguez presentó modificaciones para en vez de bienes inmuebles a ingresos por Me parece que cuando hablamos de los ingresos corrientes de la nación, porque quiero suponer que ella estaba hablando de los ingresos corrientes de la nación, de los impuestos de todos los panameños, ¿verdad? Ella ahí no especificó de qué porcentaje estábamos hablando. Por lo tanto, me parece que es una ley que puede funcionar, pero después que el gobierno haya llevado a cabo, ¿verdad?, la primera fase de lo que es la descentralización con el impuesto de inmuebles. Porque eso no significa que más adelante no se puedan agregar otros impuestos, ¿verdad?, que ya tienen los gobiernos de la nación panameña a los municipios.